Bueno, muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes una charla que fue preparada dentro de la dinámica de lecturas que he venido haciendo y a petición del grupo para que hablara de algo hoy. Vi que era interesante compartir algo de esa lectura, pero ya organizada en una evolución histórica. La lectura que he venido haciendo es sobre la historia de Colombia desde la conquista, la colonia y la república hasta el día de hoy. Es una interpretación de esas dinámicas que muestran cómo se ha ocupado el territorio y unos elementos fundamentales generales de lo que ha ocurrido en etapas de la historia. Hago un énfasis alto en el elemento de la evolución histórica de la conquista, porque allí es donde se enquista posiblemente parte de la violencia en Colombia. Entonces, después de todas esas lecturas, entonces, para ir avanzando en ese tema, he preparado la charla pues, del día de hoy en ese sentido. La siguiente, por favor. Estamos hablando de América aborigen sin fronteras. Tenemos América del Sur y parte de Centroamérica, donde el componente territorial era una unidad geográfica ya formada. Y en 1492, cuando llega el español, no es que esté fundando pueblos sobre el territorio, sino que ya había pueblo en el territorio de América, Centroamérica y América del Sur. Entonces, en ese sentido, es para ir rompiendo el pedestal de la capacidad de exploración y de sometimiento que tiene el país europeo. Y es parte de la discusión del eurocentrismo, de la discusión histórica y lo que nos ha generado un cierto cotarro o cierta dificultad para la interpretación de nuestra historia. El siguiente, por favor. Colombia de América Aborigen es un territorio continental sin fronteras. Es la parte más importante que tenemos porque lo que hace el europeo lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros teníamos una ocupación única de múltiples etnias o grupos indígenas, tenemos que había una ocupación datada ya por carbono 14 desde el año 22.000 hasta el año 1492 ya existía población indígena y había difusión por todo el territorio de América del Sur. El más reciente encuentro coincide con otro encuentro del Perú, que fue el de Chiribiquete, La Maloca Cósmica, en el libro de Carlos Castaño. Él escribe sobre este tema y muestra cómo en una datación de sus exploraciones también se confirma lo que había habido en el Perú. Entonces quiere decir que América era indígena y tenía toda una connotación territorial sin fronteras. El indígena siempre estaba en el territorio a partir de la dinámica cosmogónica de interpretación del universo. La cosmogonía observada de acuerdo a las dinámicas que el universo completo le permitía generarse preguntas, inquietudes y dinámicas del entorno natural en el cual estaba sentado. Otro elemento bien importante y que ahora me encuentro entre otra lectura del Chocó de el amigo Andrés Peralta, Jaime Andrés Peralta, de la Universidad de Antioquia, me encuentro que hay una armonía tan especial con la naturaleza, que ellos interpretaban los compromisos de utilización del territorio a partir de observar la dinámica de la actividad biológica botánica o de las diferentes especies, pero en particular, de los diferentes reinos, pero en particular el del reino vegetal. Y hace una lectura tan profunda que de acuerdo a la dinámica de floración, fructificación, ellos saben cómo pueden desarrollar las otras actividades complementarias. Ellos han manejado la parte de las relaciones simbióticas, de la potenciación lumínica, de una cantidad de elementos cosmogónicos que solo ellos, en particular los indígenas chocoes y cunas, han generado esa parte. Entonces, estaban bastante compenetrados con
ese medio botánico, medio natural, productivo y biológico del entorno americano. Ellos ocupan el territorio no con el ánimo posesivo de sentar límites y linderos, sino de satisfacciones de demandas proyectadas por parte de la familia extensa. El cacique, el indígena que pertenece a ese cacicazgo y la población que está endogámicamente desarrollada o heterogámicamente, pero también dentro de los aborígenes. Ellos no tenían en ese momento ningún contacto con otro componente étnico o racial del mundo. Entonces, en ese sentido, la familia extensa se nucleaba en un territorio de acuerdo a los accidentes geográficos, planicies, alturas, corrientes hidráulicas o de río, toda esa parte que genera la dinámica de interacción de recursos naturales y se mueve en esa interpretación y se desarrolla una propuesta de intervención de ese territorio, pero sin alinderarla. Para ellos no había frontera ni territorial de influencia individual o familiar, ni de nación de la comunidad étnica donde ellos están, donde ellos pertenecen. Hay un elemento también que se ha dicho que todos los indígenas no eran sedentarios, y no es cierto. Desde el año 2000 se han encontrado informaciones que permiten interpretar que el indígena también tenía una actividad agrícola y una vida sedentaria que se alteró por la penetración violenta del español, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Colombia y en la América aborigen, con un territorio continental sin fronteras? Es que hay una coexistencia de territorios, comunidades étnicas, y una coexistencia con territorios vacíos. ¿Qué es un territorio vacío? Es aquel donde no había presencia del indígena y que todavía no había hecho recorridos que fueran necesarios porque él no tenía la avaricia del territorio ni la codicia para, digamos, entrar a desconocer las posibilidades de otros, y no conectaba un territorio de un grupo étnico con el de otro porque no le interesaba. Ellos no tenían una ambición desaforada, sino una ambición limitada. Siguiente. Siguiente, por favor. En la ocupación española fue una ocupación arrasadora y violenta. Esa conquista de 1492 a 1550. Tengamos claro estas fechas porque tienen dos momentos críticos. Uno, la pisada en tierra en Centroamérica, en la española, por el primer conquistador que llegó allí, que sería Cristóbal Colón, de los que se ha reportado en la colonización española o en la conquista española, perdón. Pero la conquista reconocida realmente parece estar establecida por la monarquía española a partir de 1512-13 con las leyes de Burgos, que ahora lo vamos a ver más adelante, y la culmina con las leyes nuevas de 1548-1542. Entonces, es una parte que eso se prolongó un poco más, entonces por eso pongo como fecha límite 1450. Y sin cambiar mucho las cosas, en la evolución de esa dinámica de la conquista, aparece la colonia entre 1500, ya como considerada que acabada, y por parte oficial de la monarquía, entra a hablar de una colonia entre 1550 y 1810. En ese sentido, entonces, ha habido una actividad permanente de los españoles con una ocupación cimentada en la codicia entre paisanos. Cuando ellos llegaron, lo primero que hicieron fue el primer reducto español, que fue un número pequeño, menos de 100 españoles, en ese periodo histórico de hasta 1512, que se reporta más o menos unos 100 españoles. Ejercieron un proceso de desposesión territorial del indígena en una forma progresiva y violenta, que trascendió
aún en la colonia. Entonces, esa parte de la ocupación se generó con dos componentes: la codicia ante su paisano español y la codicia ante el nativo o aborigen americano. Y esa parte se reforzó de una forma más fuerte, que sedujo la migración en números, en mayores cantidades de españoles, a través de un elemento que fue el más llamativo para ellos y que todavía sigue teniendo historia: el famoso dorado que hay y que se tiene que buscar detrás de la vestimenta que tiene cada indígena que entra en contacto con el español. Detrás de el ocamá, que es la parte de chaquiras o de otros elementos que utilizaban, semillas, otras cosas, tenían adornos del oro, del platino y de aleaciones también, plata, platino y oro. Y tenían brazaletes, tenían narigueras, argollas, todas esas alhajas eran el símbolo de observación y de interpretación de la exuberancia disponible, donde cada indígena que se hacía presencia ante él había que perseguir, porque si ellos lo tenían en su cuerpo, era que de la zona de procedencia, era que había una concentración de esos bienes disponibles y que ellos tendrían que entrar a despojar. Detrás también de la sometimiento de los indígenas o aborígenes, empezó un sometimiento cautivo con una remuneración o una compensación a partir de tributos. Todo indígena, cuando llegaban a encontrarlo, le hacían una lectura del mensaje que producía la monarquía y le entregaba a cada uno de los conquistadores y de los delegados del conquistador, que ahora más adelante vamos a verlo. Entonces, esa lectura ya daba pie para que fuera un ejercicio violento si el indígena no aceptaba de inmediato o no tenía rechazos o expresiones que impidieran el sometimiento del indígena. Y si ellos no aceptaban tampoco otro elemento despojador, que era el proselitismo religioso católico, menos que podía entrar a trabajarse en una forma tranquila por parte del indígena, de seguir tranquilo en el territorio y poder interactuar con ellos. Entonces, desde ahí empezaba la parte violenta, que ahora vemos cómo es. Hay un mecanismo, perdóname, el anterior, hay un mecanismo que se trabaja por parte de la monarquía española y que la crea con la ley de Burgos, que es lo que llaman ellos la encomienda. La encomienda, vamos a ver cómo se trabaja. Pido que tengan muy en cuenta ese término de la encomienda, la configuración que vamos a mostrar ahora la encomienda, porque tiene varios elementos violentadores y transformadores y de búsqueda perceptiva del cambio esperado por la acción eurocéntrica, digamos, que estaba persiguiendo el conquistador y el delegatario de la conquista en América. Y fue la parte inicial, surge como una simiente urbana. Por tanto, el español nunca pensó que había que fortalecer un proceso de ruralización, sino que había que desruralizar al indígena, desnaturalizarlo prácticamente, desespiritualizarlo en su relación cosmogónica espiritual y someterlo a una nueva forma de interpretación de la vida misma que le estaba ofreciendo el español. Ustedes ven pues las gráficas allí, como hay una gráfica de sometimiento a tierra arrasada, los tambos han existido siempre y la violencia española entrando sin ningún control. Hay una imagen derecha que nos muestran, no es un problema de COVID de esa época, ni de la gripa que hubo en ese momento también, que se reporta en ese periodo de 1550, que también tuvo una mortalidad grandiosa. No es un tapabocas de esa historia, sino que puede ser un tapabocas de prevención en el contacto del español con el americano, mientras tomaba confianza allí. Que son parte pues, de la ambientación y de ciertas deducciones que se van sacando de las lecturas
en forma indirecta. La siguiente, por favor. Tenemos una ocupación española y arrasadora violenta, la coexistencia de ocupaciones de territorios vacíos. En esa coexistencia, a pesar de que el español no entró con el ánimo de construir comunidad y articularse con comunidad español, indígena y posteriormente negro, esclavo. No, ellos estaban en una coexistencia de territorio aparentemente, digamos, dominada, pero no había dominación ni segregaciones en ese momento. Pero había un elemento muy interesante. Cuando entramos a trabajar en la lectura de cómo se ubicaron las encomiendas, perdón, Jorge Melo nos presenta el periodo de la conquista en una forma simplista, interesante, pero muy llena de información. Y nos muestra 6 componentes territoriales dentro de la Colombia actual, que es el equivalente, pues ya después de haber pasado por una cantidad de conflictos, guerras y separatismos hasta 1932. O sea que a partir de 1932, Melo construye una Colombia con la ubicación de 900 encomiendas, que ahora la vamos a ver. Entonces, entre territorio o zona de encomienda nucleada, había territorios vacíos. ¿Qué es un territorio vacío? Que no había reconocimiento por el español, ni tenía interés de ocupación por parte del indígena, porque lo tenía como reserva para los ciclos de alternancia de la explotación y siembra, o transhumancia para la búsqueda de los recursos naturales y de las protecciones naturales, por hechos naturales o por hechos de violencia entre las mismas organizaciones indígenas. O con la presencia de los cimarrones, cuando los cimarrones, que fueron los primeros, los indígenas, y después, perdón, los primeros negros, detrás de los negros hubo indígenas cimarrones también, pero entre ellos dos empezaron a crear la ubicación de territorio como Palenque para aislarse de la oportunidad de acceso en los espacios más inhóspitos que tenía América Latina y en particular Colombia, con la influencia lacustre de los grandes espejos de agua que estaban conformando zonas territoriales aisladas y que solo se podían comunicar por ríos que supieran dominar y manejar a través de la navegación que lo dominaban todos estos aborígenes nuestros. Vemos que hay un proceso que pasa de la posesión sin ocupación territorial a la monarquía. La monarquía no fue capaz de tener presencia territorial. Entonces tuvo que inventarse ese término de la encomienda y se dio la responsabilidad administrativa en la etapa inicial a el encomendero. El encomendero era el que llegaba al territorio y marcaba territorio, así como ustedes han observado lo que, hagamos una comparación vulgar, el perro cómo marca territorio. Perro siempre marca territorio, humedeciendo con su orina los puntos desde donde empieza a ejercer territorio de control de él. En ese momento el encomendero prácticamente llegaba con ese fin, de tomarse un territorio vacío, que era la obligación que le había impuesto la monarquía, para empezar a desarrollar actividades de sometimiento territorial y de las comunidades asentadas. Entonces marcaba un territorio que tenía unos componentes que enseguida lo vamos a ver. Aquí vemos que había una mezcla en esa parte de la conquista y la colonia, se generó la mezcla de las etnias indígenas, de las etnias mestizas cuando empezaron a hacer integración mayor, España, Colombia, o indígenas americanos, y posteriormente con la llegada de los esclavos de las comunidades negras. Entonces, en ese sentido, este es el ámbito de influencia intercultural, interpretaciones interculturales interesantes y que se respetaban y aprendieron a respetarse o a seguirse el uno al otro por defenderse entre ellos mismos. El caso de los indígenas y de los negros, aunque hay partes donde no han podido interactuar. En el caso inicial en América sí se logró
que algunas comunidades étnicas y las indígenas, o especialmente las que no se habían dejado someter por el español y que estaban en forma cimarrona, eludiendo encontrarse con ellos, allí sí hubo esos mestizajes previos y después el del mestizaje cuando llegó con el español. El siguiente, por favor. Aquí tenemos ya cuando la dinámica del descubrimiento de Colombia, la configuración de Colombia, el proceso evolutivo de la colonia, o sea, de 1550 a 1800, más o menos 1780, antes de la revolución de los comuneros, ya los habitantes de la Gran Colombia, de lo que después fue la Gran Colombia, que incluye a Colombia, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú. Entonces, este componente era la parte de la Gran Colombia y nos configuró como 5 naciones. En esa parte hubo también violencias intestinas, no solo ya de españoles que llegaron con sangre azul, sino de ya los criollos mestizos que empezaron a combinar la sangre por la fuerza de la reproducción humana como ser animal que se es, y que en ese momento cuando ellos llegaron con los primeros españoles no había sino 2 mujeres reportadas en esa historia. 100 años de hombres solos en el rigor de la ausencia de los apegos afectivos heterosexuales, tuvieron que empezar a buscar una interacción con la mujer indígena y a generar unos planteamientos de cómo organizarse. Entonces, en ese sentido encontramos esa parte que más adelante también entramos a mirar para poder entrar a explicar la encomienda. Y llegamos a esa parte que fue el reducto antes de la entrega de Panamá en 1903. Tenemos una Colombia en blanco y un gris de prolongación que era Colombia hasta Panamá, que después con los malos manejos de los grandes revolucionarios colombianos hemos cometido los errores de la guerra. Y esa guerra de 1000 días lo que hizo fue fraccionar un territorio. El territorio de las 9 naciones, ¿podemos subir un poquito la imagen o no? En nuestro territorio, entonces, de este gran territorio de las 5 naciones, solo nos quedan 207 millones de hectáreas, de las cuales 92.8 millones son parte marítima y 174 millones de hectáreas, 114 millones, 174.000 hectáreas la plataforma continental, que es donde se han ejercido las mayores presiones para los procesos de aculturación, codicia y manejos críticos. Y recientemente, pues ustedes han oído lo último que todavía nos queda, que es la discusión con Nicaragua entre países conquistados y entre 2 países, Colombia y Nicaragua, todavía peleando por una injerencia entre los meridianos, donde ellos discuten un área marítima que están buscando que pase a manos de Nicaragua. Siguiente, por favor. Para explicar entonces por qué la desruralización, por qué España no es rural ni ruralizador y por qué la conquista y la colonia se presionó que nunca progresara el pensamiento de la persistencia en el medio natural por los aborígenes. ¿Qué es la encomienda? La encomienda se la inventa y se la ingenia la monarquía española como un mecanismo y estructura de gestión del poder monárquico delegado a cada conquistador español con capacidad de gestionar, dirigir, voz y mando sobre territorios vacíos en América, plasmada por la ley de Burgos y después destruida, eliminada por las leyes nuevas. Ley de Burgos 1512 y 1513 y las leyes nuevas de 1542 a 1550. Pero lo importante que tiene esta unidad colonizadora era contar con tierra. Entonces,
la simiente era un área mínima con lotes, que es un área de tierra, de suelo físico, desde donde iba a desempeñar el poder delegado del encomendado al encomendero. Se la entrega el encomendado, inicialmente era el conquistador, con la capitulación que entregaba España, se la entregaba al que financió todo el viaje de España a América. Y el conquistador, que no podía, quería seguir conquistando y caminando, él debería haber tenido asiento, pero desde ahí, en el territorio que, se le que él denunciaba. Pero desde ahí empezó la debilidad de la gestión administrativa monárquica y empezó a perder dominio territorial y deja que el conquistador se mueva por los territorios vacíos y por los territorios ocupados por los indígenas y genera una discusión y un forcejeo de ocupación a partir del desconocimiento del territorio que le mostraban los indígenas que ellos ocupaban. Y por decisiones compartidas con la monarquía generaron un fraccionamiento del área, del territorio vacío y del territorio indígena, y se lo anexaba como territorio al encomendero, que es el último que estaba en campo ejerciendo una función administrativa o de gestión del territorio desde el espacio americano, el espacio colombiano. Pero tierra sola no funciona y entonces la percepción de negociante de la monarquía es que debe generarse una mano de obra. Y aquí es donde empezamos a ver que la díada, que yo cuando les hablaba alguna vez de la formación de la propiedad agraria en Colombia, hablaba siempre que en toda decisión pública de la monarquía, de la colonia, de la conquista, de la monarquía en la colonia y la conquista, y de la república, siempre se ha buscado que esta díada nunca se destruya, que siempre al pie de un ocupante territorial de grandes extensiones haya una mano de obra cautiva sometida a los planteamientos de gestión del territorio del encomendero en esa época, del hacendado en el año de 1670, 1680, que ya empezaba a configurarse a través de un acto leonino que más adelante vamos a ver qué fue lo que hicieron con estas encomiendas. Tierra y mano de obras, pero sin plata, porque la plata de la conquista, del conquistador se agota en la campaña de sometimiento territorial, porque era sangre, fuego y arrasamiento de territorios, sometimiento de indígenas y labranza exigida a un indígena que no era esclavo porque pertenecía a la encomienda, pero que tenía visos de esclavitud y de relaciones feudales que traían incrustadas en su pensamiento en la evolución venida de España. Entonces, en ese sentido tenemos que siempre había una tendencia a mantener amarrada esa fuerza de trabajo y empezaron a generar también planteamientos de asalariar indígenas, porque no todos los indígenas que iban ubicando los españoles al pie de ellos podían ir a la encomienda, sino que iba más o menos de acuerdo a los estudios de Jorge Orlando Melo y del amigo Jaime Andrés Peralta, tenemos que más o menos un 4 al 10% de los indígenas eran los que iban a la encomienda. Y los indígenas del resguardo, que estaba al pie del territorio de la encomienda, era el que se trabajaba por parte de ellos en un momento dado. Entonces, ahí esa fuerza se trabaja como asalariado y como ocupante productor en tierra propia del indígena dentro de un resguardo y en tierra administrada y gestionada por el encomendero a nombre de la monarquía. Hago énfasis en estos puntos porque ahí es donde hay un nicho de violencia que se emprende más adelante a partir de esa codicia entre españoles y más adelante trasladada a América con a cada uno de los territorios de influencia donde se iban asentando. Entonces, como fuerza de tierra y fuerza de trabajo, pero sin dinero, había que tener tributos, había que tener dinero. Y a cada mano de obra, a cada encomienda se le asignaba ese entre 3 y 10%
de mano de obra indígena, ese 3% era sin asalariar. Y los que iban a asalariarse deberían generar, entre ellos y los asalariados, generar periodos de tiempo de producción y labranza en el territorio de gestión del encomendero, de la tierra de gestión del encomendero. Y de esa producción salía parte que se entregaba en especie al encomendero para que él respondiera por ciertos procesos administrativos, ciertos procesos de atención a la defensa que ellos tenían al pie de cada encomienda, que eran a manera de un ejército privado que ellos manejaban y que pues, después lo trasladaron a los territorios de América en la República, se trasladó hasta ese momento, trascendió hasta ese momento. Y a todos se les obligaba a tributar. Entonces, parte directa de la producción llegaba hasta a manos del encomendero, pero fuera de lo que a ellos les quedaba por salario y por excedentes productivos en el área del resguardo, tenían que pagar una plata de sostenimiento de la monarquía en España. Recuerden que estaban en guerra con Francia, estaban en guerra todavía sin resolver completamente con los Países Vascos. Entonces, ahí había una plata pendiente de acumular por España y ellos todavía no habían encontrado suficiente oro para sostener eso y haber esquilmado y sacado ese recurso cultural de los territorios. Entonces, había que tributar y eso era un sometimiento a sangre y fuego también. Fuera de eso, entonces, tierra, mano de obra, tributos, o sea, dinero. Parte se iba directo a España, parte se quedaba en manos del encomendero. Y ahí es donde empieza la corrupción de la relación de la gestión de los territorios que trasciende hasta el día de hoy en Colombia. Es que el encomendero nunca rinde cuentas en la forma suficiente, clara y transparente para responderle a lo que la monarquía le ha exigido y le ha defraudado. Eso llevó a muertes codiciosas entre varios de ellos que posiblemente más adelante tenga tiempo de expresarlos. Fuera de eso, entonces, tenían una estrategia configuradora de la encomienda y esa estrategia configuradora articulaba bien esos tres componentes anteriores. En la estrategia había una elección de configuración de la encomienda, era una elección y loteo de una unidad territorial para 30 o 40 hogares por foco de implementación de ocupación para asentamiento sedentario y continuación de la colonia por parte de los españoles. Entonces ellos invitaban a 30 familias o 30 invasores llegaban de España, los invitaban y les asignaban, iban asignando núcleos de 20, 40 personas y constituían 30, 40 hogares. ¿Eso qué implicaba? Que el hogar tenía hambre, tenía necesidad de cubrirse el cuerpo, tenía necesidad de hacer actividades de desplazamiento en el territorio. Entonces, en ese sentido, ellos imponían que el español, esos 30, ejercieran fuerza, presión para el sometimiento nítido de esa población aborigen. Y entonces cada uno de estos 30 quería también tener personas que en un momento dado pasó a llamarse naborías, que era mano de obra que se le entregaba a estas familias españolas al pie de la encomienda para que ellos pudieran responder y trabajar con la explotación de la tierra y ser colaboradores suficientes con esos recursos. También había unas sedes administrativas, entonces estas 30 lotes se tenían 30 lotes para construcción inmediata. Entonces también pensaban en que había que aprovechar los recursos del medio, madera y otro, palmas para cubrir techos y otro tipo de recursos vegetales. Y en forma parecida había un diseño en cuadrículas que es el damero que tenemos hoy en la forma como se construye la parte urbana, la malla urbana de los pueblos españoles, tienen un damero que se desarrolla a partir de un parque central. Y en el parque central tiene las sedes administrativas
y de administración de los y de otorgamiento, manejo y ¿qué? Demanda de servicios públicos. Y el elemento que es una llave, digamos, de esquilmadora de la tranquilidad americana, era esa relación imprescindible entre el edificio ostentoso de la administración pública, pero más ostentoso, el templo católico, que es el que sobresale con las cúpulas en todos los pueblos que tienen esa influencia española. Pasemos. Siguiente. ¿Cómo se ponía a funcionar esa encomienda con esos componentes? Había un gradiente de poder subordinado, que habíamos dicho. Monarquía concede capitulación al conquistador. Conquistador funda la encomienda. Funda encomiendas. Domina territorios vacíos delegando gestión a encomenderos. Esto es un refuerzo de lo anterior. Ahí ven ustedes la cruz, que es lo primero que se muestra, los mantos pues, de la usanza y la vestimenta española y la forma como el indígena era exigido a llevar algo que más adelante vemos porque ellos tenían que ir hasta Puerto para entregar sus bienes patrimoniales naturales de la mina en bruto o de la mina elaborada como elemento cultural. Entonces, el conquistador funda encomiendas, puede fundar 1, 10, 20 encomiendas, pero no las funda a nombre de él porque está prohibido, pero sí las mimetiza a través de una exigencia indebida por el beneficio prestado a un codicioso español que vino cuando se dio cuenta que aquí había oro, riqueza, cultura, paisaje, suelos y un espacio libertario para ello abrirse a sus anchas para disfrutar de una naturaleza que ellos la encontraron exuberante, con manejo de aguas, suelos, fisiografía atractiva y extraña y acción de atractividad humana con la población indígena que iban encontrando. O sea, configuración perfecta de un territorio. Tierra, sociedad, persona, familia, sociedad, comunidad, sociedad. Ellos, ¿qué hacían? El encomendero trató de seguir rutas fáciles en la etapa inicial y por eso Melo nos muestra que las 6 territorios nacionales donde hubo concentraciones de encomiendas era porque les quedaba fácil acceso por los ríos. Ellos lo primero que identificaron fue la costa con un recorrido desde la Española al Golfo de Urabá y el Darién. Darién costa arriba hasta Riohacha. Empezaron a identificar puntos estratégicos donde había desembocadura de grandes ríos. Se adentraban pocos kilómetros de allí y allí empezaban a dar posesiones especiales pensando en que allí era donde debería de tener un asiento de encomienda, pero que eso no fue tan rápido, sino que fue avanzando porque ellos entraban y volvían a salir y empezaban a mandar digamos, orientaciones a través de correos humanos, a través de barco y de los barcos, de la comunicación de las navieras europeas, españolas y portuguesas, aún italiana, y por las entradas que hacían con los ríos, cuando se encontraron que habían indígenas que tenían un dominio de la navegación no solo en el mar abierto, sino en los grandes ríos. Entonces, dominaban la pendiente, dominaban los caudales y dominaban las caídas estrepitosas, digamos, de cascadas y aguas. Entonces, en ese sentido manejaban y daban orientaciones también. Pero ¿qué se dio ahí? Entonces empezó una transhumancia codiciosa, donde la primera codicia se da entre los españoles conquistadores con el aval y visto bueno de la monarquía, con la formalización de nombres y de asentamientos humanos. En esas lecturas que he ido haciendo en el proceso de la conquista, hay una cantidad de simientes de los territorios de los municipios en este momento en Colombia.
tratando de ubicar cuánta es la cifra real de municipios que tiene Colombia, en la Colombia de hoy, pues la que más me da 1.122 municipios, pero reconocidos en los procesos administrativos se han tenido más o menos unos 109, 110 municipios. Entonces, en esos 110 municipios reconocidos dentro de los 32 departamentos de Colombia, en la modernidad de la República, ellos encuentran que en cada territorio fundaban un pueblo transicional, que era al pie de la encomienda ya crecida, con el avance de la colonia y de la codicia de españoles llegados, se iba generando mayor crecimiento del territorio en la encomienda. Y entonces en la encomienda también se tenía una reserva de tierra suficiente para las 30, 40 familias y el crecimiento vegetativo de su núcleo familiar, sino que lo tenía también para eventuales amplificaciones de territorio, dado el ejercicio minero y extractivo de recursos naturales con españoles, con esclavos, con negros e indígenas. En ese sentido había que hacer reservas adicionales para ampliar el territorio del área de la encomienda simiente. Y esa simiente también tenía reserva de un área que se llamó ejido y dehesa. El ejido es el área próxima inmediata, en las goteras de la construcción inicial instalada o del crecimiento donde se van instalando los nuevos. Y esa es una faja dentro de ese radio de influencia para labores de ocio dirigido, producción de alimentos, producción de excedentes para los mercados y satisfacción de ingresos por parte de la población que transitara y tuviera que tener en cuenta al encomendero para desarrollar actividades allí y las mismas poblaciones ocupantes de esos territorios. En ese sentido, entonces, tenemos que la transhumancia codiciosa fue en tal sentido que se fue presentando una transhumancia seductora y se entraba y salía de América y en particular de Colombia, buscando la costa caribe, especialmente Santa Marta, Cartagena, el Darién, por el canal, por el sector del Golfo de Urabá. Ellos tenían un movimiento codicioso de entradas y salidas clandestinas, es donde la pérdida de transparencia de la posesión real de patrimonios configurados por los españoles, se abren también aquellos paraísos fiscales de reciente connotación con los papeles de Panamá y Panama Papers, que ellos tenían el Panama Papers en Italia, Francia, Países Bajos y en cierta parte los que estaban en España con ellos. Fíjense que ahí hay un fermento histórico de esa realidad colombiana del momento actual. Pero esa codicia no era únicamente tranquila, sino que era a sangre y fuego, porque donde había un encomendero que ya tenía un dominio de fuente de ingresos de oro, de platino, de perlas, de otros elementos, maderas finas, ellos tenían unos cálculos de cuánto les ingresaba. Y cuando ellos veían que pasaba de más de 30.000 pesos de esa época, empezaban a codiciar y cómo entrar y hacer pillaje para sacarle ese oro a ese encomendero que estaba allí. Y generaba un galimatías de relaciones entre comunidades ocupantes, español, mestizo, indígena y más adelante negro, generaba el cotarro, el galimatías, y generaba una descomposición social y los territorios se empezaron a transformar a través de esas presiones de sangre y fuego. Sangre que se dirimió dentro del territorio nacional en los desplazamientos
de ocupación de aspirantes delegatarios de conquistador, o por parte de otras personas que llegaban como, como manejo de piratería terrestre. Y esos piratas que tuvieron fuerza y que hicieron alianzas con indígenas, que esa parte también la quiero resaltar ahorita, es la relación de del no sometimiento y el manejo despectivo que tenemos con la raza negra del Chocó y de la zona de Urabá, donde creemos que ellos no son funcionales afectiva y humanamente para la convivencia en el territorio. Y había que domesticarlos o destruirlos. Y ellos fueron más guerreros porque como dominaban el hábitat natural, digamos, agreste y los flujos peatonales, ellos los dominaban por caminos claros y caminos ocultos. Entonces sabían eludir los ataques de quien entraba. Entonces, en ese sentido, la parte de Urabá y la parte del Chocó tiene algo interesante que más adelante, también si tenemos tiempo, lo hablamos. Entonces, esa transhumancia codiciosa empiezan a entrar y a hacer relaciones de financiaciones mutuas entre los cunas, cunas, para entrar a buscar los indígenas chocóes. Y hacen una alianza con los franceses, con los ingleses y con los irlandeses. Entonces, creemos que fue más políglota, más, digamos, multicultural ese territorio. Y ahí viene la pregunta del planteamiento, ¿por qué Antioquia es así? Quisiera darle un punto de referencia. En el caso de ella podemos encontrar una explicación allí, que la feracidad del territorio hizo que hubiese una resistencia en el territorio, inicial por el nativo, para no dejarse ni someter humanamente, física y humanamente, ni social, ni cultural, ni comunitariamente, ni despojar del territorio con todos los elementos incluidos. Entonces, eso hizo que cuando el español logró dominar a los cunas, que también eran beligerantes y belicosos, ellos lograron empezar a penetrar a los chocóes, y los chocóes solo lograron dominarlos 300 años después, en 1770 más o menos, se encuentra que realmente hay un asentamiento de colonización sedentario con agricultura de mayor envergadura y de explotación agropecuaria a partir de esa fecha. Entonces, fíjense que hay algo interesante que es necesario manejar. Y Antioquia hizo un planteamiento de doble juego, que ahora lo vamos a ver, porque Antioquia lo miró Cartagena, lo miró y lo administró el Darién desde Novita y el Citará, y desde Popayán tuvieron influencia en Antioquia. Y Antioquia, para defenderse de esa influencia, a través de expresiones culturales, etnoculturales y de arraigo en los territorios, generó una estrategia, digamos, especial que hizo trascender en el pensamiento y el dominio territorial incluido. Cuando hablo de territorio es la parte interesante, que es la discusión que ha habido entre los historiadores, sociólogos, economistas y todas las profesiones que ejercemos influencia en la teoría del desarrollo. Y esta parte también la traigo para que hagan una lectura juiciosa de ese documento de Andrés Peralta, porque me despierta algo interesante allí, que es que el desarrollo no es el que pensamos introducir o llevar, ni el desarrollo es el que quiere un tercero, sino que el desarrollo es en el territorio, que tiene elementos que son humanos, sociales e individuales o familiares de territorio. Entonces, esa parte es conveniente que la afiancemos en los análisis históricos para poder plantear la intervención del desarrollo sostenible que queremos recuperar a través de la enseñanza que nos dejaron las etnias aborígenes de América del Sur y Centroamérica. El siguiente. Continuando con la dinamización de la encomienda, hay una primera recomendación.
cuando el indígena no acepta la lectura que le hizo el conquistador cuando hizo contacto con esa comunidad, permite que el encomendero o los delegados del encomendero, a través de un ejército propio que financian los indígenas que se sometieron, le permite que entre a hacer pillaje. Esas entradas tiene ahí es donde hay una génesis de violencia en América, que es la génesis del secuestro. ¿Cuál fue la primera experiencia? En 1503, 1504, cerca del Darién, se toma la decisión de entrar a mirar un punto donde vieron que había unos indígenas que habían salido muy uniformados a hacerle venias a este gran barco de gran calado, a esos barcos de gran calado y a esa presentación de seres extraños que empezaron a mirar en lo que hablan los eurocentristas, que es la historia de los conquistadores y de la madre patria, entre comillas. Madre patria para no sé quiénes, pero en ese sentido permitía que en esas entradas el español delegado con su ejército hiciera la entrada y por decisión de retención de la persona de influencia que tuviera esa comunidad, esa etnia, a esa persona se le retenía. Esa era la entrada, retenerlo para recuperarlo se pagara un valor de rescate. Eso en términos modernos se llama secuestro, secuestro extorsivo. Y de ahí que de esa extorsión, cuando no se podía que fácilmente trabajaran así, se hace lo mismo que se hizo en el momento histórico de la República reciente, que hay que asesinar a las comunidades de ese territorio para que esos bienes pasen a manos de quienes ahora vamos a mostrar cuando estemos hablando de la República. Entonces, en ese sentido, desde la conquista tenemos enquistado ese elemento de violencia que se llama secuestro. Asesinato, masacre y secuestro se refunden en el elemento de entrada que aceptó la monarquía en sus momentos, en los albores de la conquista hasta 1550. El encomendero y doctrinero católico ejercen poder civil coercitivo, transformando la espiritualidad y cultura individual y familiar indígena. Esta parte generó esa alianza nefasta, digamos, que trasciende hasta la Constitución del 91, pero que todavía en el periodo actual invocamos y mostramos la cruz y el cuadro de los íconos eclesiales de la Iglesia Católica. Entonces, eso viene también montado desde allá. El encomendero, la Iglesia Católica, el doctrinero, eran financiados por los indígenas que se habían sometido para seguir sometiendo a otros. Esa es la parte cruel y triste de toda esta problemática histórica repetitiva y reiterada que nosotros no hemos podido aprender a manejar y que ha generado un planteamiento de interpretación política por Fernán González González en la interpretación de las guerras y de la creación de los estados. Enseguida podemos hacer una ampliación más adelante. Recuerden que la espiritualidad indígena era cosmogónica y la espiritualidad católica y española era etérea. Es un ser etéreo que no está cerca de nosotros, sino que está más arriba. El indígena Choco lo encuentra en el documento de Andrés Peralta, encuentra que hay una subdivisión del espacio sideral que ellos interpretan que ocupan los espíritus protectores de ellos y analizan entre 6 y 9 capas dirigidas y coordinadas por un ser sobrenatural que ellos rinden tributo de acuerdo a la función que a cada uno le dan. Entonces, amplíen esa parte en esos documentos que son interesantes, son agradables, de agradable lectura, entretenedores y explicadores de realidades. Y al transformar la espiritualidad cultural, se estaba sometiendo a la civilidad, a la transformación, a la imposición de la obediencia debida
y de la expresión cultural, vestido, ocultamiento del cuerpo expuesto por parte del indígena para generar el pudor y la protección y el encierro. El indígena vivía con puertas abiertas, a estos no había divisiones en los tambos o en los centros de encuentro religioso, espiritual, perdón, de ellos, sino que era abierto y podía manifestarse la presencia corporal al desnudo, con mínimas elementos que ocultaban algo que generara miradas suspicaces del conquistador. Entonces, en ese sentido, ellos manejaban esa parte de la expresión cultural y no había ningún problema. Pero cuando se empezó a generar ese tapujo del encierro, exigían que se separaran y se durmiera en piezas separadas con tabiques y que ocultara el cuerpo de las mujeres, de los adultos, los ancianos, de los jóvenes y los niños. Entonces empieza a generar la generación de grupos etarios de acuerdo al desarrollo orgánico fisiológico del ser humano, adaptado por parte indígena a las rutinas de la naturaleza, pero transformada y destruida por la artificialidad de la cultura europea. Entonces ahí tenemos, ustedes ven en la ayuda inferior, las entradas se hacían con masacres, cuando el arma que ellos traían, que aún traían arma de fuego, de poco efecto nocivo, entonces echaban jaurías de perros. Esta es una obra bastante diciente que está dentro de la red y la pueden ubicar en forma clara. Y en la inferior, en la parte izquierda, encontramos pues una relación clerical, una relación entre encomendero y una relación indígena. El siguiente, por favor. La aglutinación provincial de encomiendas. Aquí quiero hacer un remate especial de planteamiento que hizo Jorge Orlando Melo. Jorge Orlando Melo en el análisis que viene entregando en un documento del periodo de la conquista, él dice que trayéndolo al momento actual de Colombia, en el 1999, que es la base de este documento, él encuentra que hay 6 territorios a través primero por el Golfo de Urabá. El Golfo de Urabá se desarrolla un establecimiento secuenciado, no con solución continua de territorios, sino secuenciado en asentamiento del encomendero, de la encomienda, a todo lo largo de la costa caribe, desde Panamá hasta Punta Gallina, arriba en Riohacha. Entonces, en ese transecto, digamos, territorial, se desarrolla hace un análisis de cuántas encomiendas hay. Otra la hace en la influencia de acceso por Santa Marta. De Santa Marta descubren Cartagena y les llama y extraña mucho la información histórica que Santa Marta no había dejado que apareciera asentamiento español ni con asentamiento de encomiendas que hubiese alguien en Cartagena. Y en Cartagena miraba el componente de Mompox, que Mompox ustedes saben por qué brilla, ¿cierto? Tenemos un oro rutilante, tenemos una filigrana en oro con valor agregado para obra cultural de adorno de personas y de comunidades y de entrega de presentes a quienes debían dar presente, que eran a sus personas de confianza como aborígenes, y al español cuando le fue tomando confianza. Entonces, en ese sentido, hay un problema, y aquí viene otro punto de por qué Antioquia sigue teniendo una dinámica interesante. En vez de pelear Antioquia, fue aglutinando fuerzas alrededor de ella en los procesos de la colonia. En cambio, los asentamientos que se van generando
en Santa Marta, entran en una hostilidad que más adelante se degenera en guerra civil cuando viene la República, desde Santa Marta atacando a Cartagena. Después baja a Monpós y después tratan de buscar en Codicia, siguen buscando hacia abajo, superando guerras y confrontaciones y sometimiento de territorios, siguen bajando aguas abajo hasta que se encuentran los dos ríos, Cauca y Magdalena. Y entra la disyuntiva si se coge el Cauca aguas arriba o el Magdalena aguas arriba. Entonces, ahí viene otro proceso de intensificación de producción de encomiendas para sometimiento de territorio. Territorio con tierra, comunidad, tributo y organización. Entonces, fíjense que todo eso tiene esa secuencia que muestra dinámicas regionales que se perpetúan más adelante con los cacicazgos y el paramilitarismo de la modernidad en la República. Así, en esa forma, entonces, describe Cauca a lo largo de las corrientes del Cauca y del Magdalena, y cuando encuentra brazos de aguas, así como en el Atrato, entran y por donde es más fácil transitar, intensifican la creación de encomiendas. Pero queda una incertidumbre: 907 encomiendas censadas en el año 1560. Sí sería la cantidad de encomiendas que había. Esa es la otra parte donde vemos que la codicia española y la influencia de transculturación, o sea, de transformación de contenidos culturales entre las etnias interactuantes, pidió que se mantuvieran clandestinizados territorios ya colonizados, conquistados y colonizados, y asentamientos elegidos. Y cuando en ese momento para Colombia se hablaba de 1.500.000 indígenas, que es una cifra subestimada, de acuerdo a los 3 millones que encontró cuando estábamos en la Española, es una cifra subestimada. Y la masacre no fue tan alta como para decir que se esquilmaron, se destruyeron tantos indígenas. Entonces se dice que 241.100 indígenas es equivalente por decir, a un 10%, el 90% que nos queda serían los indígenas que están en el territorio, dentro de los territorios que ellos tenían y dentro de los territorios que ocupan los españoles. Entonces, en ese sentido, vemos que puede haber una población más significativa y que la han calculado otros historiadores hasta en 5 millones de habitantes. Sin embargo, no he podido pues, ubicar una cifra clara porque todavía no aparecen estudios recientes que puedan explicar mejor en ese sentido. Pero hay que estar atentos porque en los trabajos de las universidades y en los trabajos de maestría, doctorado y pregrado de las distintas universidades de Colombia y de América Latina estamos descubriendo en los repositorios de estas universidades estos materiales que he venido consultando. Territorios vacíos entre y dentro de las 6 unidades identificadas. Si miramos que el español era perezoso, todavía temeroso de dominar territorios, no presionaba para mirar los espacios vacíos que el indígena no había ocupado históricamente, ni le había motivación de ocupar por parte de ellos. Y ahí viene un gran vacío de la República, que eso trasciende hasta ahora con el catastro multipropósito. Entonces me perdonan que yo vaya encadenando, pero eso me va a simplificar mucho la parte de la República. La parte de esos territorios vacíos quedan vacíos para la información de la monarquía, quedan vacíos para la transferencia de las tierras que entregaron después de la revolución de los comuneros, que empezaron a identificar los alzados, digamos, en rebeliones continuas. Es desconocida por ellas y por consiguiente no quedaron consignadas esos espacios vacíos como baldíos que más adelante se configuraron
en 1828 más o menos, de acuerdo a una primera ley funcional que se tuvo analizando algo en ese sentido. Entonces, ahí hay un gran área del territorio nacional que no se ha censado, paso a paso, metro a metro, porque los grandes gamonales, los grandes terratenientes del momento histórico moderno no dejan que se haga esa alinderación. Los primeros problemas que tuve yo con el INCORA, cuando llegué a trabajar con las comunidades rurales sin tierras, está allí, porque los linderos se confunden y se desaparecen, como se desaparecen las vidas de quienes reclaman. Entonces, desde que es una parte que a sangre y fuego ha sostenido una desinformación y una pérdida de dominio territorial por las autoridades competentes en representación de la España o en representación de la nación. Y por eso cada uno se apropia de ese territorio. Y ustedes miran el Cauca y es el ombligo desde Popayán. Desde el ombligo del Cauca en Popayán se generan dinámicas de desconocimiento de esos espacios vacíos, que ahora son baldíos nacionales, pero que no sabemos si están ocupados o son baldíos vacíos, que retomando el territorio vacío de la historia contada por los cronistas y por los historiadores nuestros. Entonces hay una cantidad y una proliferación de espacios vacíos que ni los indígenas lo tenían conocimiento. Donde se encontraron núcleos poblacionales grandes, se encontraron en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo encuentran más abajo con los arhuacos, después se encuentran con los chibchas en la sabana cundiboyacense, se comunica con una línea territorial de aguas abajo de la cordillera oriental y buscan una corriente que baje, que suba del Magdalena, y entonces se hace una conquista de ese territorio, un sometimiento de ese territorio. Allí también hay una concentración de encomiendas. Viene la otra, que es el territorio de San Agustín, que es en la zona del Tolima, Huila, y parte del Quindío, del Viejo Caldas, se venían hasta cierto punto que tocaba y tomaba tierras de Antioquia, porque era parte de Popayán y de Neiva. Entonces, ahí van desapareciendo con las dinámicas de las guerras, de la muerte de las personas que dominaban la información de los territorios, y físico y en documentos. Y entonces aparecen baldíos nacionales que se van entrando en posesión indebida por los infractores de las normas que se van institucionalizando en la colonia y en la república. Bueno, y así como es, encontramos Urabá. Urabá se viene por dos reductos, por el lado de la costa caribe, y se entra hasta el Atrato. Y en el Atrato se entra hasta Citará, a los farallones de Citará en La Pintada, que en ese sector de La Pintada, que es la parte de Caramanta y de ese sector. Y desde ahí fue un punto de encuentro y de discordia entre la fuerza colonizadora de la costa caribe con la fuerza de descenso del punto de nacimiento de aguas del Magdalena y del Cauca, aguas abajo hasta encontrarse en esta zona de Pintada, Caramanta. Ahí es el punto nodal donde hubo una concentración de encomiendas. Entonces, en esos puntos hubo poblaciones con nombres indígenas, que era el coqueteo que había entre el encomendero y las etnias que se iba encontrando en cada territorio. Y recuerden que desde cada territorio asignaba la encomienda, se hacía un ejercicio de colonización y sometimiento de nuevos territorios. Ese despojo de tierras a indígenas, hay una apropiación territorial del indígena, porque la colonia española dijo que había que respetar la tierra a los indígenas, pero que entonces, como había que contar con trabajo, ocupación permanente y labor, morada y labor, tenían que demostrar que los indígenas tenían esa ocupación. Entonces, cada rato pedían composición de tierras para reducir el área de tierra de los
resguardos indígenas. Entonces, una población que tenía, por decir algo, 200.000 indígenas, después de una intervención del español, quedaba de 50.000. Entonces, el área territorial reconocida por España como resguardo de ellos quedaba reducida en un hectareaje significativo. Entonces, de ahí, eso debería haber quedado de nuevo en manos de la corona y de los españoles, pero no lo hacían así. Quedaba en manos del encomendero codiciador de las tierras en el territorio, en competencia con los que iban teniendo al pie. Ese desalojo o esa apropiación de territorios se trató de hacer recomposición de tierras. Y fíjense que en la charla anterior, en la formación de la propiedad agraria, vimos que había un primer intento de composición de tierras para que el español, que había dado límites maliciosos, equivocados, con nombres diferentes, volviera a actualizar los linderos como se hace ahora. O que entrara a tomar posesión de territorio con una ampliación de territorio reconocido por la monarquía española. Entonces, ahí esa composición la tenía que demostrar con un bosquejo planimétrico. Desde ahí, desde esa época, ya se hablaba de la agrimensura, y entonces ellos empezaron a trabajar desde allí. Desde ahí empiezan a haber acciones codiciosas de unos con otros y de muertes de los que medían, reconocían territorio y no se lo entregaban al encomendero como parte de él, o de otros españoles que ya habían tomado posesiones ocultas y que estaban ocupando el territorio. Entonces, fíjense que esa parte es bastante delicada porque nos deja una información territorial de las 114 millones de hectáreas continentales, nos deja sin información clara, que trasciende, y es la parte que tampoco la pude encontrar en la evaluación que hice, en la primera especulación que hice con las constituciones que han habido en Colombia. Todos aceptan la forma como se recibe de España, de la madre España, que la reciben los administradores de la República. Y entonces se recibe sin una depuración de esas áreas con baldíos, sino que se entrega en una forma general y no poco clara para poder administrarlo. El siguiente, por favor. Aquí tenemos ya la ocupación territorial en la República, con todo ese germen de desinformación, de codicia entre españoles mestizos, entre mestizos, españoles mestizos, mulatos, españoles mestizos, mulatos indígenas. Tenemos una problemática que trasciende y que no la interpretan los libertadores. Desde la revolución de los comuneros, donde esperábamos que era un rompimiento del atavismo que había en ese momento de incertidumbre con España o Francia, que era el triunfo napoleónico y dominio español, o era una aceptación de la presencia de Napoleón Bonaparte como dominador del territorio. Y ahí se abre una primera escisión entre la interpretación de cómo se va a administrar los bienes de la República, el territorio que llegó a la República. Y ahí es donde viene fuente también de discordia y de sangre y fuego y de pérdida de posibilidades de interacción quieta y pacífica en la domesticación, apropiación y administración de los territorios por la empresa privada que ya había empezado a montarse. Y ahí es donde viene algo que es la desaparición de la encomienda. La encomienda empezó a desaparecer cuando en la transición republicana se dieron cuenta que había unos actos dolosos de apropiación de la tierra sin un acto monárquico que lo permitiera. Por ahí tuve en mis manos con el INCORA en el sector de Cabildo, en Copacabana, al pie del Trapiche, en una finca de nuestro insigne patriota y Mesías colombiano, tuvimos
una capitulación de España al conquistador de esa época. Y encontramos allí que había unas falencias, digamos, de cómo se iba a administrar esos territorios. Y nos genera las primeras dificultades. Ese fue uno de los primeros documentos que tuvo Antioquia, pues o avanzados documentos que tuvo Antioquia en clarificación del dominio de la propiedad, de la tenencia y el dominio de la propiedad. Porque una es la tenencia quieta y tranquila, y después la ocupación indebida, inquieta y ya sin tranquilidad, inquieta por la violencia, el desplazamiento forzado por los actores que le juegan a la imposición de la codicia y de la apropiación indebida de los territorios por los grandes señores de la tierra, en Colombia y en América especialmente. Estamos hablando de Centroamérica y América del Sur. Hay una independencia y configuración de poderes territoriales fragmentados. Cuando ustedes se acuerdan de la patria boba, que fueron los primeros años cuando se superó el momento de la revolución de los comuneros, hubo una responsabilidad histórica entre patriotas y criollos. Hubo un manejo que allí pues empiezan a aparecer grupos de diferente interpretación, siempre de a dos, facciones de a dos. Uno que acepta, otro que rechaza. Entonces, en esa misma forma de administrar territorio, hay injerencias de los que piensan que debíamos tener obediencia subordinada a España y otros obediencia subordinada a Francia, o una desobediencia insubordinada a ambos patrones de dominación y una autonomía en los territorios colombianos, americanos de la Gran Colombia. Entonces ahí surge esa primera discordia de cuál prevalece, cuál término prevalece en las constituciones, que fueron 16 constituciones entre el siglo XVIII, 1810, 1821, que fue la primera, hasta 1991. Entonces, allí encuentra que hay unas problemáticas que dificultan ese dominio territorial histórico y que no quieren intervenirlo o dejarlo intervenir por el faccionalismo e interpretación de las normas que se quieren imponer. Entonces, en la independencia y la configuración de poderes territoriales se fragmentan y la primera experiencia es influyendo en esos 6 territorios que nos muestra Melo con un asentamiento o una proliferación manifiesta y reconocida de encomiendas en Colombia. Entonces, lo hace coincidir con los gamonales políticos actuales, que eran, el gamonal político tenía un atavismo con el gamonal propietario y terrateniente, ocupante en forma debida o indebida, pero que no había reconocimiento claro y que había duda de que pudiera seguirse aceptando así. Entonces, ahí entran a configurarse los territorios y cuando fueron a dividir, a decidir si era centralismo o federalismo, con independencia de territorio o subordinación nacional, se instituye y se establece en Colombia un primer ejercicio nacional en discordia con una confederación de provincias que eran en ese momento un número definido. En esa pues no tengo claro todavía la cifra, y no la alcancé a ubicar para entregárselas ahora. En ese sentido, entonces, se generan fermentos de revolución, que fue la revolución de la patria boba, que fueron 2 grandes revoluciones para poder llegar a la primera constitución que resuelve en parte la administración de la patria, que es la constitución de la que estábamos celebrando en este momento con Cúcuta, que se empieza a tener como una apreciación que había que influenciar ese punto. Pero esa parte viene oculta cuando también desde 1870
perdón, 1770 se estaba montando un catastro nacional, que es la otra, es escribir en documento público de una reseña de predio a predio cómo estaba configurada los poderes territoriales, públicos y privados. Y eso es lo que no ha podido trascender hasta este momento. Entonces, ellos estaban previendo que había que hacer una dominación bajo poder armado y se crearon guerras civiles intestinas que nos dificultaron el establecimiento y la estabilidad de la República. Límites territoriales en confusión, desconocimiento de qué había dentro de esos límites territoriales que ellos querían imponer, cuáles eran territorios vacíos o baldíos vacíos ya de Colombia. Entonces, fíjense que eso nos genera esa intranquilidad. Y un elemento moderno de administración que es la ecosistemicidad del manejo administrativo territorial en el mundo, pro prevención del calentamiento global y de la inviabilidad de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces, esos lenguajes se incorporan en esa inestabilidad y cuando los líderes ambientales y sociales piden que se respete territorios de influencia de aguas, de los espejos de agua Ramsar, del Acuerdo Internacional de Naciones Unidas, de los espejos de agua culturalmente reconocidos por la usanza indígena venida de antes de la conquista. Esta parte me llevan a mí a plantear que antes de seguir hablando de paz y de dominios territoriales, empecemos a hablar de un planteamiento filosófico de transformación del sentido de apego y desapego a la ostentación del poder a través de la fijación de los espacios territoriales en cabeza inicialmente de territorios indígenas, aborígenes, después pasados a manos de territorios de encomiendas mal liquidadas, en manos de la monarquía española, con poder de la monarquía española, pero sin posesión de la monarquía española, y en poder de ocupantes actuales de los grandes señores de la tierra, que ahora vamos a ver algo en ese sentido. Hay una configuración de los capitales en tránsito. Capitales golondrina o en tránsito son aquellos que necesitan que no pierdan poder adquisitivo y que cuando el patrón oro tiene una dinámica protectora se puede convertir del respaldo de la moneda en cada entorno nacional. Se pide que se respete el patrón oro o el dólar o el rey del mundo de las monedas duras del mundo, que ahí es donde están los paraísos fiscales. Cómo esa plata o esos grandes capitales son trashumantes entre esos emporios de protección de los capitales y se invierten transitoriamente mientras puedan mantenerse en forma clandestina, captando renta productiva a través de la posesión o desposesión a los desvalidos, de los derechos a lo que se extrae del subsuelo y de lo que se extrae del suelo, de los recursos naturales y aún de las explotaciones agrícolas que van saliendo de sus manos. Por la vía capital, la renta del suelo. Entonces, estamos a puertas de la continuidad de desplazamientos masivos humanos, donde se borran los límites comunitarios, se borran los límites sociales integradores, se borran los límites sociales de integración de la familia y generamos una masa humana que no se entiende por las galimatías de las formas de expresarnos o de los ruidos de los medios masivos de comunicación que nos ponen a expresarnos y a confrontarnos para autodestruirnos
y dejar el espacio abierto. Es generar política pública de paz por cada territorio municipal reconocido en Colombia. Felicitaciones, qué hermoso. Me atrevo a hablar de estéticamente de mi percepción de esta conferencia y qué buena correlación histórica al momento nacional e internacional de lo que estamos viviendo de ese fenómeno, digámosle fenómeno, pero no, debe ser una palabra más precisa. Incluso agregaría dentro de la conferencia lo que está ocurriendo ahora, que para traslaparlo, en ese desconocimiento de esos territorios, de esos pactos territoriales desde la, entre comillas, conquista o invasión, valen las dos, eso que ocurrió hace 20 años, hace 30 años, la posibilidad de las zonas de reserva campesina, después todo desconocimiento con la figura de las líderes hace 17 años, pues desconocimiento con las CIDRES, ¿cierto? De esa figura de pacto para recomponer territorios o asignarle a estas comunidades campesinas. Agradecimiento, porque es condensar todo eso, o sea, es que estamos hablando de historia patria, a historia reciente, pues condensarlo en este tiempo es un magistral, eso es lo primero. Y que nos estuvo despiertos todo el tiempo. Eso es nos robó la atención. A ver, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el ejercicio en específico que propone usted? Algo que es de momento actual y es el problema del Acuerdo 1 de La Habana, que es la reforma rural integral. Y en la reforma rural integral está el componente del catastro multipropósito. Una parte que me preocupa bastante, que es la forma como se da fe pública de la transferencia de un bien rural en un momento dado. Transferencia tiene, ahí se han escondido cifras en área, cifras en dinero, y se hace elusión de responsabilidad ante el Estado y ante la sociedad. Y la otra es que para evitar la ilegalización de los avalúos, porque es el nido de corrupción más alto que hemos encontrado para el ejercicio de las actividades de gobierno, subsidiadas por el gobierno, está en la fase de los avalúos periciales y en los avalúos o en la muestra y entrega de los predios, que encontramos las dificultades que concilie el territorio con los documentos producidos para formalizar la compraventa y la configuración nueva dentro de los catastros. Entonces, en ese sentido, lo que se pedía era que el avalúo se hiciera siempre por avalúo comercial por parte de la entidad del Estado y que ese avalúo comercial sirviera para hacer las escrituras y se bajara el equivalente del millaje por cuota de pago que le exige por patrimonio o por negocio de tierras el Estado a cada vendedor. Entonces se hiciera en esa forma una modificación para que alivianara y generara una propuesta de seguridad en doble vía. La vía del campesino protector de sus intereses o del propietario rural en sus intereses y la vía de la gestión administrativa y control de Estado. ¿Por qué? Porque ahí se exigiría que el valor comercial sea por el hectareaje real, porque ahora lo que le muestran a uno son linderos aparentes. La ley exige que sea con un plano levantado por el Estado o aceptado por el Estado. Y el IGAC no ha podido cumplir esa tarea. ¿Por qué? Porque ahí es donde está lo que hemos llamado, dentro del planteamiento de la negociación de La Habana, el catastro multipropósito, que es evaluar con varios fines para tomar decisiones en el Estado. Y ese es lo que no han dejado hacer los poseedores irregulares sin propiedad de tierra, porque son ocupantes de hecho que no pueden legalizar su tierra porque no son sujetos de reforma agraria o de ley de reforma agraria, y la ley 160
para que se les adjudique esos predios de mayor área. Ese catastro multipropósito es un equivalente similar, pues muy parecido a las composiciones de tierras que se hicieron en el periodo de la conquista y la colonia, pero que no materializaron nada porque no era coercitivo. Eso es lo que está ocurriendo con el catastro multipropósito, que se estaba buscando que se generara ese control, nos liberaran desocuparan los territorios vacíos o los baldíos vacíos y retornaran al Estado. Y de inmediato pudiera y aquí viene el encadenamiento de la pregunta, no se han podido constituir las zonas de reserva campesina porque pusieron como contrapartida las zonas de desarrollo económico SIDRES para que los terratenientes pudieran desarrollar e imponerse por encima a la zona de reserva campesina. Entonces, con el catastro multipropósito lo que estábamos buscando históricamente era que las bases sociales que podían acceder a baldíos en territorios vacíos o en baldíos vacíos pudieran acceder los campesinos sin tierra en Colombia. Esa es una. O la recomposición de tierras improductivas, minifundios improductivos y generar unidades agrícolas familiares que satisficieran los 3 salarios mínimos legales por ese campesino que necesita el concurso del Estado para resolver su situación de indigencia económica y de superación de soberanía alimentaria a partir de cultivo y labor. Ocupación y labor. Las tareas, son muchas las tareas, pero uno tiene que empezar poco a poco por los espacios que puedan tener posibilidades de interactuar y actuar con contundencia. Primero es el convencimiento mutuo de un equipo de trabajo que pueda, digamos, estimular reacciones en 1 o 2 municipios y que interpreten lo que hablamos hoy, cómo los está afectando y cómo se puede transformar. Y cómo lo está afectando a través de la pérdida de la paz. Planteábamos una forma de actuar a través de la paz territorial, que es donde surgió el cuento de la paz territorial. Cuando hablábamos de eso no hablábamos de paz territorial porque fue un planteamiento desde la filosofía del filósofo de discusión de Sergio Jaramillo. su cabeza la puso en función de generar un término de referencia que aglutinara las inquietudes del gran capital, del terrateniente, del Estado y de las fuerzas sociales representadas en los grupos de presión para que la negociación no fuera únicamente favorable a los actores armados, sino a las comunidades rurales afectadas por la acción armada de los actores armados regulares e irregulares. Fíjense cómo es, pues hay que hablar en esos términos de composición de las realidades, cómo se dieron. Entonces, allí es hablar de un proceso de paz concertado, un plan territorial de paz concertado en 2 zonas o en un municipio. Hacemos un ejercicio con ellos, podríamos buscar cooperación internacional para producir un plan territorial de paz, incorporando todos los elementos de la negociación, de las modificaciones que lleva y con proyección al 2000. Nosotros hablábamos de 20 años en el momento del proyecto cuando lo formulamos, pero con la dinámica despojadora creo que hay que ponerle un periodo de tiempo mayor para poder actuar con una normatividad que podamos alcanzar a discutir o recomendar en un momento dado.